Vivers, ¿qué tal? Seguimos entonces con el tema 8. Vamos a ver ahora la industria en España entre 1855 y 1975. Dentro de ella hay que estudiar la coyuntura, la producción industrial, la estructura, los factores de localización industrial, las áreas industriales y la política industrial. Vamos a ver. Fijaos que es un PowerPoint bastante completo. Este apartado de la industria en España entre el 55 y el 75, que pertenece un poco pues, a la historia de la industria, es el primer apartado, es muy teórico, ¿vale? Pero como todo el tema. Lo que pasa que aquí sí que es importante estudiarlo detenidamente, porque es una pregunta que puede caer perfectamente como desarrollo. Sería demasiado amplia, a lo mejor ponen unas partes solo, o quizás se decanten y pongan toda la industria en España entre el 55 y el 75. Yo digo que es bastante amplio, pero es muy importante, ¿vale? Porque se presta muy bien a ser preguntado en los exámenes, cualquier tipo de examen. ¿Comenzamos entonces? Venga, vamos a ver la coyuntura histórica, lo que pasa es que también lo podemos llamar evolución industrial o evolución histórica de la industria. Como es muy amplio, fijaos que entre 1855 y 1975 han pasado casi 100 años, hay que dividirlo por etapas, ¿vale? Así que 1855 a 1900 hay un retraso, ¿vale? Quedémonos con eso, retraso. Y ahora, ¿por qué hubo ese retraso? Por muchos motivos. Aquí he destacado varios, los voy explicando. Primero, el fracaso de la primera revolución industrial. Este fracaso se originó por la falta de materias primas que tiene España y también la falta de fuentes de energía. Además, a este fracaso de la primera revolución industrial hay que añadir el capital escaso, con la escasa también inversión que se hace en la industria. Pero el capital es escaso y hay una escasa inversión por otro motivo, que es que la sociedad estaba ruralizada. Entonces, ante una sociedad ruralizada, la demanda de productos industriales es muy baja. Si no tengo demanda de productos, pues eso no me incentiva para invertir en industria. De ahí que el capital y la inversión fuese escasa debido a la ruralización de la sociedad y a la baja demanda de estos productos. Además, en España hay un retraso en tecnología industrial, teníamos que depender de patentes extranjeras. Y por último, algo ya coyuntural propio de España, que es que habíamos salido no hacía mucho de una guerra de independencia y luego del desastre colonial al que nos enfrentábamos. Sin embargo, entre 1900 y 1936, que es la siguiente etapa, hubo un auge o un aumento de la industria. ¿Por qué? Por la necesidad del carbón durante la Primera Guerra Mundial. Así que España se convirtió en uno de los principales exportadores de carbón. Además, aumentó la inversión nacional con Primo de Rivera, que construyó muchas infraestructuras estatales, y luego la llegada también de la Segunda Revolución Industrial. Sin embargo, en la tercera etapa, de 1936 a 1959, hubo un descenso debido a dos episodios, o a un episodio que luego desembocó en otro, que es unos episodios muy oscuros, que es la Guerra Civil y luego la posguerra española. Aquí lo que hizo es que la industria cayó. ¿Por qué? Además, ¿por qué? Porque hubo una guerra y no era momento de invertir en industria, de producción industrial. Pero es que luego, además, en la posguerra, una disminución también a causa de la implantación de una política autárquica. La política autárquica está basada en la autosuficiencia y en la restricción de importaciones. Pero como nosotros no teníamos suficientes recursos, que lo hemos dicho al principio, materias primas, fuentes de energía, pues no éramos competitivos a nivel industrial, con lo que nos íbamos quedando retrasados con el resto de países. Siguiente y última etapa que vemos aquí, 1960 a 1975, el desarrollismo en la época de Franco, fin de la autarquía y liberalización de las importaciones, con lo que eso aumentó la inversión y aumentó también la demanda de productos industriales, ¿vale? Fijaos que es como una montaña rusa. Una vez que hemos visto un poco la coyuntura, la historia, brevemente, vamos a la producción industrial. La producción
por la implantación de la primera y la segunda revolución industrial, se implantó la cadena fordista, es decir, el fordismo, la producción en cadena, las fases de producción. Lo que pasa es que durante la primera revolución industrial la producción se centró sobre todo en la siderometalurgia y en el textil, y en la segunda revolución industrial en las refinerías, la petroquímica, el automóvil, la maquinaria o el calzado, ¿vale? Vamos a ver otro punto, la estructura. La estructura de la industria, hemos dicho que fue aumentando, así que a medida que fue aumentando esa demanda y esa producción, también fue aumentando en el Producto Interior Bruto, pero lo que nos interesa es que teníamos una mano de obra poco cualificada, ¿vale? Hasta el siglo XX, además, hasta bien entrado el siglo XX, las condiciones laborales de estos obreros, de la mano de obra, eran muy bajas, ¿vale? Poco a poco fueron adquiriendo una serie de derechos. Además, eran mayoritarias las pequeñas empresas con un bajo nivel tecnológico y no eran muy competitivas. Estas pequeñas empresas iban destinadas sobre todo para los bienes de consumo. ¿Había grandes empresas? Sí, claro, aunque no fuesen tan mayoritarias. Eran grandes empresas a nivel estatal, es decir, las controlaba el Estado, que controlaban a su vez los sectores básicos, ¿vale? Los estratégicos. Y además estaba muy centrado en el mercado interior, ¿vale? Como hemos visto antes, estaba la autarquía económica, no era muy proclive la industria a las exportaciones, todo lo contrario, nos centrábamos en el mercado interior. Siguiente, la localización industrial. Yo aquí para esto, para que lo vayáis recordando, ¿vale? Porque son bastantes factores, os diría que os preguntaseis ¿dónde colocaría yo la industria si yo fuese un empresario? ¿Dónde colocaría una industria? ¿Vale? Pues lo que vamos a ver aquí son los factores clásicos de localización. Por ejemplo, algo básico. Pues yo si fuese empresario colocaría una industria próxima a las materias primas y a la energía, ¿vale? Además, donde hubiese un mercado de consumo, no le voy a poner donde nadie quisiese consumirlo, donde tuviese mano de obra abundante, donde hubiese un buen sistema de transportes, donde el acceso fuese favorable, donde dispusiese de capital y donde hubiese una política industrial idónea porque me beneficiase de cualquier tipo de política del Estado, ¿vale? Para ayudas. Entonces, yo tengo que empezar ahí como un empresario. Eso nos puede ayudar para memorizar la localización industrial. Aún así, estos factores clásicos se daban casi siempre en grandes aglomeraciones urbano-industriales, por eso es ahí donde se localizaba. Lo único que va a depender de la industria, por supuesto, porque si yo me dedico a la construcción naval, a los astilleros, no lo voy a poner en Madrid, es lógico, lo voy a poner en Galicia, en el País Vasco, ¿vale? Así que depende un poco también de la industria. Vamos entonces con las áreas industriales. La podemos separar en los inicios y luego en el primer tercio del siglo XX hasta el franquismo. En los inicios de la industria se ubicaba aquí en la franja cantábrica, en el litoral mediterráneo y en las grandes ciudades, ¿vale? Como Madrid o Barcelona. En la franja cantábrica, sobre todo, lo que se encontraba en ese momento es siderurgia, ¿vale? Siderometalurgia, industria de base, minería del carbón. En el litoral mediterráneo, industria relacionada con el mundo textil o también con los sectores más básicos, y en las grandes ciudades era sobre todo industria de consumo. Lo que pasa que durante el primer tercio del siglo XX y el franquismo también se amplió algunas áreas industriales a las que ya había, se ampliaron el litoral gallego, ¿vale? Esta zona de aquí, del Ferrol, el eje del Ebro, por Zaragoza y luego la zona de Valladolid. ¿Vale? Valladolid. Bueno. Vamos entonces con lo último, que sería la política industrial. La política industrial en esta época estaba muy determinada por la intervención estatal, porque el Estado controlaba empresas públicas de sectores estratégicos. Aún así, se crean los llamados planes de desarrollo, que son los que me interesan, en la época de Franco, entre el 64 y el 75, que estaba dedicada a la promoción y descongestión industrial. La promoción, bueno, ahora hablo de la descongestión. La promoción industrial, para promocionarla se crearon los polos de promoción y desarrollo,
que era sobre todo para zonas atrasadas e intentar crear un proceso nuevo de concentración industrial, ¿vale? Es promocionarla, desarrollar la industria en nuevas áreas, en nuevos procesos de concentración industrial. ¿Cómo? Dando subvenciones, dando créditos, facilidades. Por eso, por ejemplo, surgió en Valladolid una nueva concentración empresarial, porque tiene una serie de facilidades. Aún así, habría que separar, por un lado, los polos de promoción y, por otro lado, los polos de desarrollo. Porque los polos de promoción eran para áreas deprimidas económicamente a nivel industrial, ¿vale? Y los polos de desarrollo iba sobre todo para áreas donde ya había industria y había que fomentar una nueva concentración, lo que hemos dicho antes, industrial, ¿vale? Y luego también hemos dicho que en esos planes de desarrollo, por un lado ya digo polos de promoción y desarrollo, y luego los de descongestión industrial, para sobre todo crear unos polígonos industriales y poder trasladar áreas que estuviesen muy congestionadas, como por ejemplo Madrid, que estaba a nivel de industrial, estaba muy congestionado, lo traspasaban esas industrias a unos polígonos industriales donde ahí se pudiese concentrar de nuevo. Esto para que nos quede claro. Política industrial, lo que nos interesa, planes de desarrollo entre el 64 y el 75. Por un lado de los planes de desarrollo tenemos polos de promoción y desarrollo y por otro descongestión industrial. Los polos de promoción y desarrollo a su vez los separamos en los polos de promoción y los polos de desarrollo, ¿vale? Así lo tenemos un poco más clarito. De acuerdo, hasta aquí la política industrial. Veis que está todo bastante bien estructurado, entonces os aconsejo que a la hora de estudiar la industria en España, a mí siempre me gusta decir, venga, por un lado, la historia, coyuntura, luego la producción industrial, qué se produce, luego la estructura, cómo estaba organizada la industria, luego cómo se localiza la industria, las áreas industriales que han surgido por esa localización industrial y luego la política industrial, ¿vale? Así, por apartados. Así que nada, chicos. Aquí os dejo también otros mapas que hablan un poco de la densidad industrial en 1900 para que os ayudéis a la hora del estudio y los principales incentivos a la industrialización. Fijaos dónde se ubicaron los polos de desarrollo y promoción industrial, las zonas de preferente localización industrial, los polígonos de preferente localización, las grandes áreas de expansión industrial, ¿vale? Para que lo vayáis utilizando a medida que vayáis estudiando cualquier apartado dentro de la industria. ¿Vale? La industria en España del 1855 a 1975 con los subapartados que hemos visto, todos ordenaditos. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a ver la crisis que vino en la industria entre 1975 y 1985. Nos vemos, chao.